Agua y turismo. Los espacios turísticos de interior. Introducción. Existe, en los últimos años, una importante tendencia de aprovechamiento de las aguas continentales desde un punto de vista turístico, que complementen otras utilizaciones más tradicionales de las mismas. Se viene trabajando en la línea de la potenciación de los usos turísticos, ya que en la península ibérica, España y Portugal se tiene un avance considerablemente hasta encontrarnos con su priorización en los usos de muchos espacios hídricos. El trabajo, que se presenta principalmente en el territorio español, no obstante, pretendemos dar una visión integral de todo el espacio peninsular y para ello analizamos las principales problemáticas e influencias que afecta la temática en las aguas, en general, y en relación con el turismo en particular, dentro de un contexto de la Unión Europea, sin olvidar que en el año 2003 se ha celebrado como el Año de las Aguas Dulces Continentales en declaración de la UNESCO, y creemos que es un buen momento para reflexionar sobre algunos aspectos, destacando los turísticos. Desde el campo de la geografía, numerosos investigadores han tratado la temática del agua, aunque desde espacios con problemáticas hídricas muy concretas que condicionan enormemente los trabajos. En el ámbito mediterráneo, el agua en Murcia y Alicante es un trabajo habitual. En el entorno del área metropolitana de Madrid también aparecen estudios. En Aragón, las materias están más enfocadas desde el punto de vista de cuenca emisora. Desde los espacios fronterizos del oeste se trabaja con la relación con Portugal, etc. Nunca debemos de olvidar, por otra parte, que el estudio de las aguas es bastante habitual en otros colectivos como la ingeniería, medio ambiente, economía, empresas, etc. Y en cada uno de ellos los enfoques turísticos se están imponiendo en los últimos tiempos, sin olvidar el diverso espacio administrativo, ibérico, donde los aspectos turísticos son esenciales para muchas administraciones y los relacionados con las aguas son uno de los más importantes. Desde el punto de vista turístico, la península ibérica tiene una imagen internacional basada en el turismo de sol y playa. En los últimos años se han pretendido desarrollar otros espacios con otro tipo de turismo que se ha acomodado al título de interior. Sus principales aspectos son, en primer lugar, culturales, naturales y rurales, etc. Las comunidades españolas de interior, según la promoción de Tour España 2002, la forman dos casillas con Madrid y Extremadura, en lo que podíamos conjuntar como zona de la meseta y las del Valle de Hebrón, con La Rioja, Navarra y Aragón. También debemos de incluir otras provincias como Orense, Álava, Lérida o Córdoba y Jaén de regiones costeras. En cuanto a Portugal, los espacios se diferencian entre los costeros y los del interior, según ICEP 2002. Estos últimos serían las montañas y las planicies. Amplias zonas de los distritos más aproximados a la frontera con España, como Braganza, Vila-real, Viseu, Guarda, Castelo, Branco, Portalegre, Évora y Beja. También nos puede aparecer con nombres más clásicos como Trás-os-Montes, norte de Portugal, Beiras, interior, Alentejo, interior, etc. Desde el punto de vista turístico, el Duero es el eje de la primera zona, la Serra da Estrela de la segunda y las grandes campiñas o planicies de la tercera. En la actualidad, tanto en España como en Portugal, estos espacios del interior representan una oferta de productos turísticos cada vez más variada y abundante.
En los últimos años se ha realizado gran número de actuaciones para mejorar y ofertar productos turísticos de los antiguos potenciales infrautilizados, sin olvidar el uso social que pueden tener los espacios hídricos, principalmente en los entornos de las ciudades. Nuevos usos y demandas. Los turísticos. A principios del siglo XXI se fue cambiando la utilización del agua debido a las diversas tendencias. Por ejemplo, la demanda internacional, que depende de si existe un acuerdo que compromete la condición del agua, y el existir impide numerosos usos y planteamientos. Por otra parte, mencionamos a los caudales ecológicos que son utilizados para limpiar los cauces de flujos contaminados. Y de igual manera están los nuevos planteamientos, que se subdividen en zonas protegidas y que a su vez estas se dividen en el consumo humano, la piscicultura, que es el agua destinada para la protección de especies acuáticas, las zonas sensibles, declaradas vulnerables, hábitats o especies que cubren la protección de los antes mencionados, y de uso recreativo, que es agua de baño, lo que también quiere decir playas. Agua y turismo, principales productos y zonas turísticas. Existen en la actualidad una serie de factores o tendencias que están favoreciendo el incremento de los flujos turísticos en las regiones. En los últimos años, numerosos enclaves hídricos han recibido actuaciones en materia turística. Haciendo una breve síntesis, para situarnos con mayor precisión de los principales tipos de turismo, los podemos agrupar por diversas razones. Primero, cruceros fluviales, usos y posibilidades turísticas. Dentro del turismo interior, existe una demanda importante por desarrollar integralmente los espacios fluviales en sus diversas variantes como actividades paisajísticas y culturales. En pocos años se ha llegado a la centena de atranques de cruceros turísticos al año. 2. Zonas de baño y ocio. Estos espacios del agua son posiblemente el mayor atractivo turístico que tiene las regiones del interior y en los últimos años han mejorado sus entornos. Durante el resto del año son importantes lugares dentro de la modalidad del turismo rural, al encontrarse las cascadas, gargantas y pequeños ríos en su máximo apogeo paisajístico. En esta línea podemos indicar también conjuntos hídricos donde afloran las aguas subterráneas que son utilizados para el baño. En verano, la superficie de la costa de los grandes embalses se pueden realizar numerosas actividades. Las actividades más recomendables son la vela, el piragüismo, la canoa, el surfing y el turismo de aventura en general. Por otra parte, no debemos de olvidar la riqueza de las pequeñas presas. Muchas de ellas tienen importantes aprovechamientos turísticos, como el baño y la pesca. 3. Las actividades turísticas complementarias. Las actividades relacionadas con el ocio desempeñan un papel cada vez más destacado. Los usos de las aguas, de los ríos y embalses abarcan una amplia gama de deportes náuticos. Los principales deportes son natación, windsurf, remo, piragüismo, esquí náutico y motonáutica. Las actividades turísticas complementarias son de los pilares de la
consolidación turística de las regiones del interior, y en algunas zonas el boom ha sido excepcional, al amparo de las corrientes de turismo rural de actividades de riesgo. 4. La pesca, el gran potencial turístico. La pesca deportiva está muy reglamentada. La pesca del salmón, trucha, entre otros, son de los principales atractivos turísticos de los ríos del norte o de montaña. El resto de las especies se pescan en los grandes embalses, pequeñas presas o charcas. Los balnearios y tradición. Los balnearios son una principal modalidad de turismo relacionado con el agua. Ha tenido un auge en los últimos años a nivel nacional. Nos aproximamos a la centena de instalaciones termales o balnearios e internacional. La mayoría de los lugares tienen manantiales de agua que generan actividad de embotellamiento unido a otras líneas de productos. Nuevas instalaciones como centros de salud y belleza, centros de talasoterapia, hoteles con spa, etc. Incluso algunas regiones como Murcia han potenciado mucho esta línea de balnearios, salud y belleza. 6. El agua y el patrimonio natural y cultural. La mayor parte de los planteamientos turísticos se valora cada día más los elementos relacionados con el patrimonio en una noble vertiente como es de natural y cultural por influencia de la UNESCO y su clasificación de enclaves Patrimonio de la Humanidad. Relacionados con las aguas es notable y muchos de ellos son focos de atracción turístico. A nivel general, el mayor número de lugares o edificaciones relacionadas con el patrimonio podríamos agruparlos en varios grupos. Puentes, el repertorio es amplio y excepcional. Cada día es mayor el número de personas que practican turismo de naturaleza en los espacios del agua y presumiblemente irá en aumento. La cultura del agua. Los aspectos relacionados con las aguas desde un punto de vista de la tradición, de las formas de vida, de las manifestaciones festivas, etc. En definitiva, de la vida son más valorados. Nuevas tendencias, perspectivas y problemáticas futuras. 1. Agua y turismo integral sostenible. La interrelación de variables es impresionante y numerosos elementos influyen en su dinámica. Los aspectos medioambientales son incuestionables y por tener un gran número de ríos, debemos valorar notablemente los aspectos políticos. En definitiva, una actitud integral ante un fenómeno muy importante requiere una gestión sostenible y la conservación de recursos hídricos. El turismo sostenible es el sistema que mejor representa lo que en el mundo avanzado y políticas de diferentes administraciones relacionadas con el turismo van de la mano con las aguas. Turismo y actuaciones en el dominio público hidráulico. Dentro de las actuaciones en materia turística en entornos de ríos, lagos, embalses, etc., se realizan intervenciones importantes para resolver muchos de los problemas esenciales para las prácticas turísticas. Numerosas administraciones han actuado o están intentando promocionar entornos de espacios fluviales
con actividades de mejoras y desarrollos de las zonas. En el nivel estatal, el Ministerio de Medio Ambiente pretende facilitar el uso de agua de entornos fluviales con fines recreativos y medioambientales. Las zonas más habituales serían playas, embarcaderos, zonas de acampar, miradores, etc. En los años 80, uno de los factores que más ha propiciado el desarrollo del turismo, medio ambiente y cultura ha sido infraestructuras hoteleras, oferta turística y vigilancia de calidad. Los medios económicos son escasos, pero en el apartado de mantenimiento y consolidación de inversiones son los principales responsables. Finalmente, se tienen los recursos de la Unión Europea. Hay conflictos jurídicos en estas zonas expropiadas en el pasado porque no está clara la titularidad de un espacio. Uso de los entornos hídricos. 3. Agua y turismo. Integración de políticas. La gestión de la materia hidráulica y turística está claramente definida, pero aparecen incidencias entre organismos que producen conflictos. Sus conflictos son de carácter político-administrativo, con repercusiones en la temática. La coordinación entre administraciones es indispensable. Esto debe ir desde nivel municipal hasta estatal. Problemas y presiones sobre el medio hídrico y el turismo. Las aguas están recibiendo numerosos impactos que deben ser vigilados y eliminados, en la medida que afecten al bien público y son incompatibles con el turismo moderno. Elementos importantes tenemos los EIA. Las nuevas actualizaciones en el entorno hidráulico van a ser cada vez más observadas por las administraciones por sus repercusiones medioambientales y paisajísticas. La contaminación. A nivel global es uno de los mayores problemas que tienen muchos de los ríos en la actualidad y que incide enormemente en los entornos de estos. Son incompatibles con prácticas como las turísticas. La política es mejorar la calidad de agua con la construcción de depuradoras, incidiendo en el gran ahorro de agua limpia que conlleva la medida. Impactos en los cauces. Incomprensiblemente, en muchos lugares con aguas afloran grandes cantidades de basura, junto a un importante abandono, denotando las dificultades para el mantenimiento en el entorno. En general, es un aspecto que no es compatible con las actividades turísticas, ya que a veces son las causantes de estos citados problemas. Desmesurado crecimiento urbano. Los entornos hídricos son lugares muy apropiados para la construcción por el alto valor paisajístico que tiene la superficie de agua. Cuando se hace de forma masiva e imposible de controlar, se convierte en uno de los principales problemas medioambientales que incide en los aspectos turísticos. Problemas con las aguas subterráneas. Cada día se valora más este recurso y sus problemáticas en los campos como la contaminación, intrusión marina, niveles, etc., sin olvidar la importancia de la calidad para algunos enclaves hídricos turísticos. También, para los balnearios son un bien esencial que no puede recibir impactos o alteraciones. Turismo y aspectos económicos, sociales, etc. Desde el punto de vista económico, la importancia de las aguas es más grande. Nuevos campos de ganancia están apareciendo, generándose grandes intervenciones del capital privado. Costes, tarifas, precios, etc. Cada vez es más habitual que las actividades pueden ser valoradas económicamente, entre ellas las turísticas, y que sabiendo los costes se intente repercutir en las tarifas y en el precio del agua. También aparece en el convencimiento de que como mínimo los gastos de gestión deben ser pagados por los ciudadanos que utilizan los servicios. La escasez de recursos y el sector privado.
En algunas zonas, las necesidades turísticas son una de las principales demandantes, por ejemplo, parques temáticos, campos de golf, etc., que intentarán obtener los recursos hídricos de otros sectores. Valoración del agua y el turismo como un importante recurso económico, social, etc. Estas nuevas demandas son secundarias en el pasado, serán el principal motor de futuro de muchas zonas, así como cruceros fluviales, actividades complementarias, patrimonio, rehabilitaciones de elementos hidráulicos, balnearios, zonas de baño y etc. El agua, un patrimonio natural y cultural. Es posible que nos encontremos ante un cambio profundo de mentalidad, pero la realidad indica que muchos entornos de la península ibérica, las inversiones en bienes patrimoniales y culturales son realizados con el agua, son muy abundantes.